¿Sabías que la diferencia entre un vendedor promedio y uno top está en cómo gestiona sus leads? Hoy te convertirás en un pro de la prospección con HubSpot. Soy Camila y en este video conocerás todo lo relacionado con la gestión y la prospección de leads en HubSpot. Junto con Laura, te vamos a guiar paso a paso para que aprendas a cómo transferir, contactar y gestionar tus leads. Además, conocerás cómo automatizar todo este proceso. Soy Laura y recuerda que empezar a usar HubSpot es gratis. Si quieres seguir los pasos que te mostramos en el video a medida que lo ves, solo tienes que hacer clic en el enlace que está en la descripción y abrir una cuenta. Ahora empecemos a prospectar con HubSpot. Para comenzar, lo primero que debes hacer es configurar tu CRM inteligente de HubSpot. El CRM es el lugar donde tienes la información centralizada de contactos, empresas, negocios y datos que necesitas para que tu negocio funcione y logre sus objetivos. Veamos cómo puedes prepararte para tener éxito al momento de prospectar con HubSpot. Listo, una vez que estés dentro de tu portal de HubSpot, puedes ingresar aquí para poder ver los contactos. Aquí vas a encontrar la lista de todos los contactos que tengas dentro de tu CRM. Y adicionalmente a esto, también lo puedes asociar a diferentes récords como empresas o negocios. Ahora entremos a uno de los contactos para ver un poquito más. Aquí vas a poder ver información de contactos sobre el contacto. Aquí vas a poder ver detalles sobre la interacción que tenga el contacto con contenidos, con páginas, con correos. Y aquí en la parte derecha te vas a encontrar con la opción de poder crear leads. Y ya desde aquí podemos agregar un lead en el momento que queramos trabajarlo desde Salesforce. Ahora sí, vamos a crear el lead. Ya simplemente acá le doy a agregar. Y ya como veo, HubSpot ya me está dando toda la información que necesito para poderlo crear, donde puedo definir también el pipeline si quiero una etapa diferente. Y simplemente le doy a crear lead. Y es así de fácil y ya estamos listos para trabajarlo desde el espacio de ventas. Una vez que se ha creado el lead, te voy a mostrar cómo trabajar con él, cómo lo contactas y cómo logras que se convierta en una venta dentro de HubSpot. Si vuelvo a la vista de contacto, aquí puedo ver el lead que acabo de crear. Y aparte de verlo acá, también lo puedo ver en mi espacio de ventas. Aquí me voy a mis herramientas de ventas, espacio de ventas. Y si me voy a la pestaña de prospectos, aquí puedo ver el lead que acabo de crear. El espacio de trabajo de ventas es tu centro de control para la prospección y gestión de clientes potenciales. Aquí se recopilan todas tus llamadas, tareas, correos y todos los leads con los que estás trabajando. Es un lugar que reúne todo lo que necesitas para que tu día a día sea mucho más fácil y puedas priorizar tu tiempo adecuadamente. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿la única manera de crear un lead en HubSpot es hacerlo de forma manual cada vez? La respuesta es no. Dentro de un momento vamos a profundizar en el espacio de ventas, pero primero quiero explicarte las diferentes formas en que puedes crear clientes potenciales o leads dentro de Sales Hub. Por ejemplo, muchas veces el equipo de marketing califica a los clientes potenciales según su comportamiento antes de transferirlos al equipo de ventas. Quizás interactuaron con contenido de producto, vieron alguno de tus webinars o llenaron un formulario en tu página web. Generalmente, los leads de marketing llegan a los representantes de ventas gracias a un proceso automatizado en el que se utiliza la herramienta de Workflows. En mi cuenta de HubSpot, ahora me dirijo a las automatizaciones o Workflows, que es el lugar donde puedo ver todos los procesos automatizados que tengo para mi cuenta. Para este ejemplo, te voy a mostrar cómo puedes crear leads de manera automática. En este caso, estoy utilizando un formulario en donde mis prospectos pueden descargar un ebook de información técnica sobre mi producto y ya acá puedo crear el lead con los datos que yo considere a partir del formulario y de allí puedo seguir desencadenando otras tareas. De esta manera, cuando el equipo de marketing ejecuta una campaña y realiza una prospección a escala, los leads calificados son transferidos automáticamente al equipo de ventas para que comiencen a trabajar con ellos de inmediato. Te acabo de mostrar cómo atraer leads y crearlos de forma automática. Ahora quiero mostrarte una forma más de crear los leads en HubSpot. Si necesitas crear una lista de clientes potenciales para trabajar de forma rápida, esto te será muy útil. Por ejemplo, si el equipo de marketing fue a un evento y tiene una lista de contactos potenciales en la que quieren que te concentres, es importante darle seguimiento oportuno. Te muestro cómo. Ahora voy a salir de los workflows para irme a los segmentos. Ya aquí me voy a la lista que creó el equipo de marketing de un evento que tuvimos reciente para poder seleccionar a todos los leads de la lista. Y dándole clic a más, tengo la opción de poder crear
todos los leads para esta lista. Y así de fácil, ya tenemos todos los leads creados. De forma rápida, ya se ha creado un lead para cada uno de esos contactos que he seleccionado. De esta manera, no importa cómo los clientes potenciales lleguen a Hotspot, podrás darles seguimiento y convertirlos en verdaderas ventas. Antes de continuar con lo que te estamos enseñando en este video, es importante aclarar la diferencia entre un contacto y un lead. Un contacto es cualquier persona cuyos datos, como nombre o correo electrónico, están registrados en HubSpot. Un lead es un objeto que se asocia a los contactos. La gran diferencia es que cada lead actúa como una oportunidad separada, conectada a un momento en específico en el tiempo. Por ejemplo, si descalificaste a alguien una vez porque no era el momento preciso, no quiere decir que no puedas volver a contactarlo en un futuro. Entonces, todo lead en HubSpot tiene un contacto asociado, pero no todos los contactos tienen un lead. Identificar y distinguir entre estos dos te permite personalizar mejor tus estrategias y tener un mejor registro del historial de actividades, entre otros. Después de esta explicación, quiero mostrarte cómo el espacio de ventas puede ayudarte a maximizar tu productividad. Ahora sí, volvamos a Hotspot. En el espacio de ventas tengo un resumen de todo lo que significa mi día a día. Aquí puedo ver todo lo que tengo pendiente por nivel de prioridad, como las llamadas, correos, mensajes de LinkedIn. También puedo ver los correos que ha generado mi agente de prospección con inteligencia artificial que tengo para revisar. Y si bajo un poco, ya llego a la parte de acciones guiadas, donde si me voy a relacionar con captación de prospectos, puedo ver que tengo una llamada en unos pocos minutos que tengo la opción para poderla preparar y también que me asignaron bastante trabajo con muchos prospectos nuevos. Ahora voy a volver a mi pestaña de prospectos, donde puedo ver todos los leads que me han asignado. Para este caso, voy a buscar el lead que creamos hace un momento para mostrarte cómo puedes interactuar desde el espacio de ventas de Sales Hub. Aquí vamos a poder ver todo lo que puedo hacer. Le puedo documentar una llamada, puedo crear una nota, agendar una reunión, una tarea o enviar un correo, que es lo que vamos a hacer en este caso. Aquí simplemente me voy acá, aquí ya tengo una plantilla creada, un mensaje que le voy a estar enviando, le doy a enviar y en ese momento vamos a ver cómo la etapa del lead cambia de nuevo a intentando contactar. Esto es porque Hotspot automáticamente detecta que ya me comuniqué con esta persona y va a actualizar su estado. Es importante recordar que la gestión de leads tiene diferentes etapas. No todos tus leads son nuevos, con algunos ya has hablado y otros ya han interactuado con tus comunicaciones. Todo esto se puede hacer aquí en las etapas del lead, las cuales puedes personalizar según tu proceso de negocio si así lo deseas. Entonces, regresemos a Hotspot. Aquí está mi lead al cual ya le acabo de enviar el correo. Imaginemos que ya me contestó y ya puedo interactuar con él. Y ya allí automáticamente el sistema va a cambiar la etapa de intentando contactar a conectado. En este caso lo voy a hacer de manera manual, pero cuando ustedes tengan este caso, lo va a hacer de manera automática. Ahora que pasé el lead a esta etapa, es hora de avanzar en la oportunidad y calificar al lead. Tal vez eso significa agendar una llamada de demostración de producto, mostrarle los precios o analizar si su perfil cumple con el de mi cliente ideal. En cuanto esté lista para calificar el cliente potencial, puedo hacerlo aquí mismo. Ven y te muestro en Hotspot. Ahora sí, volvemos a Hotspot y me voy a las etapas para poderlo pasar de conectado a calificado. Aquí Hotspot me va a pedir que cree un negocio, donde ya simplemente tengo que especificar todo lo que me solicite, junto con la etapa, y ya una vez esté listo y le dé crear, todo lo que haya realizado con el contacto se va a asociar al negocio, así cualquier persona que esté trabajando en esta oportunidad va a estar al tanto de todo lo que se hizo durante el proceso de prospección. Ahora que te he mostrado las diferentes formas de calificar un lead, quiero mostrarte un tip rápido que me ha ahorrado muchas horas de trabajo al momento de preparar las llamadas de ventas que he agendado. Ven y te lo muestro en el espacio de ventas. En el espacio de ventas me puedo ir a programa, que es donde voy a ver todas esas actividades que tengo pendiente y reuniones. Como pueden ver, tengo una reunión en pocos minutos para la que no he tenido mucho tiempo de prepararme. Voy a darle clic acá y me voy a ir a preparar. Y ya desde aquí puedo empezar a preparar mi reunión utilizando inteligencia artificial, donde el sistema ya me da algunas actividades sugeridas, como poder investigar la empresa, poder investigar qué es lo que tengo registrado dentro del CRM y un sinfín de cosas más. En este caso,
voy a escoger la opción de que quiero saber qué ha pasado con el contacto y cómo ha interactuado con lo que tengo dentro de mi CRM. Y a través de nuestro asistente, que está potenciado con inteligencia artificial, puedo tener mucha más información de todo lo que tengo dentro del portal. Y ya con esto estoy lista para empezar. Hasta aquí te mostré cómo realizar toda tu prospección dentro de Sales Hub. Te mostré cómo crear leads, administrarlos y trabajar con ellos. Ahora es el momento de hablar de personalización. Es importante tener en cuenta que tu gestión de leads, tu proceso de prospección, puede ser un poco diferente al que viene predeterminado por HubSpot y que cada tipo de negocio tiene algunas particularidades. Podría haber algunas etapas adicionales que necesites para que se adapten a tu negocio. Déjame mostrarte lo fácil que es ajustar y personalizar rápidamente estas herramientas de prospección dentro de HubSpot para que se adapten a tu empresa. En HubSpot, dirígete a la configuración de la cuenta, luego a gestión de datos y da clic a Leads para poder llegar a la configuración general. Quizás estás preguntándote, ¿de verdad voy a reconfigurar todo el proceso de gestión de leads dentro de Sales Hub? No, es mucho más fácil que eso. Déjame mostrarte cómo un par de ajustes sencillos al proceso de gestión de leads pueden ayudar a que tu CRM se alinee con tu negocio. Lo primero que quiero mostrarte es cómo puedes personalizar el formulario de creación de leads. Así que me voy acá, donde dice personaliza el formulario. Y una vez acá puedo personalizar los diferentes campos que quiero que se vean reflejados y también para asegurarnos que tengamos la misma información. Por ejemplo, yo quiero poner el campo de marcas, lo agrego. Una de las cosas positivas es que también lo puedo hacer obligatorio, también lo puedo hacer con otros campos. Así nos aseguramos que del lado de prospección esté toda la información y también que esté completa para los asesores que estén trabajando en el negocio. Ya cuando esté satisfecha con el resultado, simplemente le doy guardar y cerrar y listo. Ahora voy a mostrarte un par de formas de personalizar algunas de las automatizaciones que vienen predeterminadas en HubSpot y establecer algunas reglas sobre cómo deseas que funcione tu proceso de administración de leads dentro de Sales Hub. Ahora voy aquí a Pipelines. Desde acá puedo ver todas las etapas que forman parte del proceso y tengo la posibilidad de agregar nuevas etapas, por ejemplo, si mi producto es un poco más complejo o si esto no hace sinergia con lo que yo tengo dentro de mi proceso. Aquí le doy clic a agregar etapa, la agrego. Cuando esté listo le doy guardar y así he personalizado mi pipeline para que ya mis representantes de ventas también lo puedan tener dentro de su radar al momento de realizar su proceso de prospección. Adicionalmente, puedo agregar reglas de personalización adicionales aquí en reglas del pipeline. Digamos que deseas evitar que los leads se salten una etapa o tal vez tienes un representante que siempre está posponiendo las acciones cuando se aplaza la fecha de vencimiento. En HubSpot puedes establecer unas reglas para asegurarte de que tu proceso se cumpla y además vas a tener datos más claros como resultado. La última parte de configuración que quiero mostrarte lo encuentras en la pestaña de automatizar. Desde acá puedes ver las automatizaciones que ya vienen por defecto en el sistema o si quieres configurarla de manera personalizada por etapas, lo puedes hacer en esta parte. La última característica interesante que puedes personalizar y que quiero mostrarte hoy, que en realidad es un tip de productividad, es algo llamado etiquetas de leads. Si me voy a etiquetas de lead, desde acá voy a poder crear etiquetas por colores para que se asignen a mis diferentes leads. Digamos que tengo cientos de leads y no sé por dónde empezar a trabajar. Puedo ingresar y crear estas etiquetas personalizadas en función de algunos criterios como el valor, cuánto tiempo ha estado un lead en una etapa, el nombre del cliente, entre otros. A nivel visual, puedo identificar fácilmente dónde necesito enfocar mi tiempo y saber qué leads son los más importantes. Si quiero crear una etiqueta, me voy aquí a agregar etiqueta y desde acá puedo empezar a darle un nombre. En este caso, voy a enfocar en cuentas que son de alto valor. Selecciono un color, en este caso el rojo. Aquí ya puedo agregar un filtro donde me voy a enfocar en el valor del negocio que ya tienen abierto. En este caso, que sea mayor o igual a 1000. Me voy a revisar mi etiqueta para revisar todo lo que he configurado. Y una vez la tenga lista, le doy en guardar. Ya de ahora en adelante, cuando vaya a mi espacio de ventas y vea mis prospectos, voy a tener acceso primero a poderla aplicar y segundo, a través del color, identificar en dónde tengo que enfocar mis esfuerzos.
Hasta aquí te hemos hablado de cómo crear, administrar y trabajar con leads e incluso de personalizar el proceso de prospección. Ahora quiero que hablemos de cómo puedes automatizar la comunicación a esos clientes potenciales para que sea más inteligente y personalizada, llegues a una audiencia más grande y ofrezcas una mejor experiencia. Así que hablemos de las secuencias, la herramienta que te ayudará a automatizar gran parte de tu prospección. Regresemos a HubSpot. Me voy al menú izquierdo, a las herramientas de ventas y hago clic en secuencias. Las secuencias son una serie de correos electrónicos de ventas automatizados y un conjunto de tareas y actividades manuales que puedes usar para automatizar muchos de tus procesos de ventas. Ven y te muestro cómo configurarla. Le doy clic a crear secuencia y selecciono crear una secuencia dinámica. Y aquí, como podrás ver, tengo la opción de poder agregar el primer correo automatizado que quiero en mi secuencia. Lo que quiero hacer es crear una serie de correos electrónicos para conectar con mis leads. Mi objetivo es invitarlos a reservar una reunión, solicitar más información o interactuar con contenidos de mi empresa para que pueda calificarlos adecuadamente. Voy a empezar a configurar mi primer correo automatizado. Desde acá puedo crear un nuevo correo o puedo utilizar alguno que ya haya creado anteriormente que se conoce como plantilla. En este caso voy a agregar este. Al agregarlo puedo ver que ya tengo unas tareas que también puedo configurar, sin embargo esto te lo mostraré más adelante. Por ahora voy a seguir configurando los pasos de mi secuencia. Como puedes ver, en el primer correo que agregué hay unos tokens de personalización que harán que tu mensaje sea 100% personalizado. Ahora voy a ir a agregar un nuevo correo. Ya desde acá puedo decidir si este nuevo correo va a ser un nuevo hilo o si va a dar continuidad a mi correo anterior. Yo siempre recomiendo que lo mantengan dentro del mismo hilo para que puedan tener trazabilidad de toda la conversación. Ahora sí, agreguemos ese nuevo correo. Ya desde acá reviso alguna de las plantillas que ya tengo creadas. Recuerden que ustedes también pueden crear una nueva. Y una vez que esté listo, aquí ya está seleccionado y ya estoy lista si quisiera agregar un tercero. Ya desde mi primer correo puedo ver que hay unas señales que puedo monitorear, como lo son las aperturas y los clics. Y ya con base a eso puedo generar unas tareas para que se desencadenen con base a estas señales. Por lo menos en este caso, imaginemos que hubo algún tipo de interacción con mi primer correo. Lo primero que voy a hacer es crear una tarea general para poder investigar a la empresa. Y aquí también le puedo poner una prioridad y le doy a agregar. Luego, lo que siempre recomiendo es agregar una tarea para enviar un correo manual, simplemente de seguimiento para que el contacto sepa que está al tanto de la interacción que tuvo con tu correo. Ya simplemente aquí cuando lo tenga listo, le puedo poner una prioridad, en este caso le voy a poner alto, le voy a agregar y ya estoy lista. Aparte de las tareas que ya agregué, también hay otras tareas que pueden ser muy útiles en nuestro proceso, como crear una tarea para hacer una llamada o para enviar una solicitud a través de LinkedIn. Ya una vez tenga todo configurado, si me voy a la parte de arriba puedo ver qué es lo que va a pasar con mi secuencia, donde voy a estar enviando 2 correos y también dependiendo de la interacción que tengan con alguno de mis contenidos, también tengo mi tarea para hacer la investigación de la empresa y para poderles mandar un correo de seguimiento. Esta es una excelente manera de automatizar tu prospección, manteniendo un alto nivel de personalización que tus clientes potenciales esperan. Ya cuando quiera escribir contactos a mi secuencia, simplemente le doy a guardar, le coloco un nombre. Una vez ya tenga mi secuencia guardada, regreso al espacio de ventas, regreso a la lista de prospectos con las que he estado trabajando. Desde aquí puedo seleccionar uno o varios y ya simplemente le doy clic a inscribir, selecciono la secuencia y estamos listos. Por último, con el Sales Hub también puedes utilizar el agente de prospección de inteligencia artificial, que investiga tus contactos y crea estrategias de difusión para ellos. Para aprender más sobre esto, haz clic en el enlace que encuentras en la descripción. Y así es como puedes trabajar, administrar y automatizar tus esfuerzos de prospección con el Sales Hub de HubSpot. Antes de terminar este video, recuerda que hoy te mostramos cómo crear tus leads de forma automática y manual, cómo registrar tus comunicaciones con ellos, cómo puedes personalizar las etapas de tu proceso de prospección y cómo puedes usar las secuencias para automatizar el alcance a ellos.
Todo puedes hacerlo de forma rápida, fácil y unificada. Recuerda que si deseas aprender más sobre Sales Hub, te invitamos a completar la certificación del software de ventas de HubSpot Academy. También no olvides que puedes comenzar a probar ya estas herramientas abriendo una cuenta gratuita ahora. Esperamos que hayas aprendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.